En conexión con la psiconeuroeducadora Lorena Botero para tratar el tema de la inteligencia emocional y vínculos sociales en estas épocas de pantallas, en estos contextos con pantallas, en esta oportunidad especialmente dirigida a adolescentes. Buen mediodía, Lore, ¿cómo estás? Hola, buen mediodía. Bueno, Lore, para empezar a tratar este tema, primero queremos saber y para repasarnos ya, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, yo creo que hoy en día se habla mucho de inteligencia emocional, sumamente importante. Todos debemos tratar de gestionar nuestras emociones, ¿no? Pero bueno, Ujú. es un poquitito complicado saber cómo hacemos para gestionar las emociones. Y la inteligencia emocional es esto, es saber, es conocerme, es saber qué me está pasando, qué emoción estoy sintiendo y qué estrategias puedo implementar para que esa emoción salga al exterior de la mejor forma posible, ¿no? Pero bueno, para eso lleva todo un proceso de autoconocimiento, de empezar a identificar qué es lo que pasa en mi cuerpo cuando estoy sintiendo una emoción, ¿sí? Y cómo poder hacer para gestionarla y poder salir, como te decía recién, al exterior de la mejor manera posible. Bueno, ¿qué pasa en el cerebro de un adolescente cuando se realizan conexiones genuinas y cuando no? Y ahí estamos con el cerebro adolescente, que hoy sabemos que siempre dijimos, ¿no? Los adolescentes son vagos, los adolescentes le pusimos un montón de connotaciones negativas a esta etapa de la vida, y hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que el cerebro del adolescente sufre muchísimas transformaciones y que gran parte de su comportamiento es debido a estas nuevas conexiones neuronales que se tienen que ir formando, porque en el Ujú. cerebro adolescente empieza a aparecer una poda neuronal donde empieza a eliminar el cerebro todas esas conexiones innecesarias que utilizaron en la infancia para dejar paso y lugar a nuevas conexiones que le van a ser mucho más funcionales en esta etapa de la vida. Entonces, por eso también tenemos que tener información nosotros los adultos para saber que están sufriendo una transformación muy grande en su cerebro, para ver de qué forma gestionamos y acompañamos este proceso, esta etapa que puede ser Bien. una oportunidad muy linda para acompañar a los adolescentes. Bueno, Lore, ¿y cuál es la relación entre el sueño, las pantallas y la gestión de las emociones? Bueno, y acá hay un tema muy importante y creo que ahí es una invitación a los colegios, ¿no? A empezar a hablar sobre inteligencia emocional, a hablar sobre higiene del sueño. Hoy sabemos que nuestros Sí. adolescentes están durmiendo muy poco, y el cerebro cuando nosotros dormimos hacen funciones muy importantes, como por ejemplo empiezan a memorizar o volver a hacer todo lo que nosotros hicimos en el día. Entonces, si no dormimos, generalmente no aprendemos, es Ujú. muy difícil aprender, es muy difícil gestionar las emociones. Y hoy sabemos que los adolescentes están hasta muy altas horas de la noche con pantalla, y bueno, esa luz azul le indica al cerebro que es de día, entonces le cuesta conciliar el sueño. Por eso creo que es un hábito que tenemos que empezar a Bien. implementar con nuestros adolescentes, ¿no? Empezar a dormir a horarios regulares, tratar de empezar a bajar la luz de nuestras casas, llegando a la noche, y que se empiecen a acostar temprano y saber que esto tiene consecuencias, que no, si yo no duermo no es inocuo, no es que no pasa nada, sino que me genera muchas complicaciones al otro día. No aprendo, me cuesta gestionar las emociones, me siento cansado, con falta de energía. Y la verdad que eso Sí. no solamente para los adolescentes, ¿no? Sino para los niños y nosotros los adultos. Bueno, mencionaste la higiene del sueño, un poco de qué se trata y cuáles son los beneficios de obtenerla. Yo creo que la higiene del sueño es como cualquier hábito, viste que antes hablábamos de tener hábitos de buena alimentación y lo fuimos logrando, ya eso ya se logró, los hábitos en la educación física también, la gente cuida mucho su cuerpo, y este es otro hábito que hay que empezar a incrementar, ¿no? Esto de la higiene del sueño, como te decía recién, acostarse a horarios regulares, a ir Sí. bajando la intensidad de las actividades que hago de la tardecita a la noche, cero luz dentro de la habitación, que tiene que ser una habitación que esté oscura, con un clima agradable, o sea, ni mucho frío ni mucho calor, y irme a acostar no mirando el celular, que es lo último que hacemos es mirar el celular, sino que preparar ese cerebro para dormir puede ser leyendo, ¿sí? Puede ser Ujú. meditando, haciendo otra cosa distinta que no sea mirar la pantalla, porque la pantalla
lo que hace es que eleva el cortisol, que me tiene despierto, ¿no? Y nosotros lo que necesitamos es elevar la melatonina para que me induzca el sueño. Bueno, en estas épocas de pantallas, de redes sociales, se hace un poco difícil mantener conexiones genuinas. ¿Cómo es posible en la adolescencia recuperarlas? Bueno, ahí el rol fundamental de los adultos, ¿no? Porque hoy decimos los adolescentes no hablan, los adolescentes no expresan sus emociones, los adolescentes no miran a los ojos, y creo que la pregunta también va para los adultos, nosotros lo hacemos. Entonces creo que tenemos que generar espacios donde podamos conectar para conectar con ellos y para que entiendan que son vistos, que son amados, que son queridos. Pero todo parte del adulto. Si un adolescente o un niño llega a su casa y lo único que encuentra es una mamá o un papá mirando el celular, entonces, bueno, el ejemplo creo que es lo que los lleva a ellos a interpretar qué cosas son buenas y qué cosas no son tan buenas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que generar espacio donde nos podamos mirar a la cara, donde nos podamos relacionar sin pantalla de por medio, pero también creo que pasa mucho por nosotros los adultos. Bueno, también se escucha, ¿no?, las quejas y bueno, es algo que ya está sucediendo, es algo imparable, por ahí también se escuchan ese tipo de adjetivos. Bueno, ¿cómo podemos mantener un equilibrio entre las redes sociales, las pantallas y las conexiones reales, genuinas? Yo creo que teniendo información. Yo siempre digo que la información da poder de decisión, entonces al conocer qué efecto tiene el exceso de pantalla en el cerebro de nuestros niños, de los adolescentes, de nosotros mismos, creo que me llevan a mí a tomar decisiones inteligentes, ¿no? Entonces decir, bueno, si yo estoy en una reunión con familiares o estoy cenando con mi hijo o estoy almorzando con mi hijo, ese momento es muy importante. Entonces ese momento es el que no tiene que mediar pantalla. Establecer límites. Yo creo que hoy a la tecnología los límites se los tenemos que empezar a poner nosotros, porque bueno, vivimos inmersos con la tecnología. Entonces, ¿cómo hago yo para gestionar y para tratar de poner esos límites y detectar esos momentos importantes en la vida que no vuelven más? Yo siempre digo, ¿no? Esto de que si yo estoy teniendo una conversación con mi hijo y bueno, el celular no tiene que estar cerca porque sé que un sonidito o esa costumbre que uno tiene de agarrar el celular va a interrumpir ese momento que es importante. Entonces creo que las conexiones genuinas se empiezan a generar desde el momento desde que yo establezco qué cosas son importantes en mi vida que no tienen que medir pantallas. Bueno, ya por último, el tema de los celulares en los colegios, ¿no? ¿Sí o no? Y acá hay un dilema, ¿no? Yo creo que en este momento, por ahí sí es momento de decir no celulares en los colegios, porque sabemos que el celular es altamente adictivo, que genera mucha dopamina en el cerebro de nuestros adolescentes y de nosotros los adultos. Entonces genera una adicción. Entonces creo que es el momento de poner un límite externo, pero no quedarnos solamente en decir se prohíbe el celular, sino que también darle herramientas a los chicos para saber qué efecto tiene el exceso de pantallas en el celular, en el uso de pantallas, cómo hacen ellos para poder gestionar este uso, ¿no? Porque si nos quedamos solamente con el prohibir, sabemos, y sobre todo en la adolescencia, que cuando prohibimos algo es cuando más lo queremos, ¿no? Entonces, sino que brindarle herramientas e información de cómo hacer para gestionar este uso y qué efectos tiene este uso, este exceso de uso en el cerebro de cada uno de nosotros. Bueno, Lore, muchísimas gracias por tu tiempo. Súper interesante esta nota. No, por favor, gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer. Estuvimos en diálogo con Lorena Botero, psiconeuroeducadora, tratando el tema de las pantallas, de la inteligencia emocional y cómo eso se relaciona con los vínculos sociales actualmente en las relaciones entre adolescentes.